Buenas, ¿cómo andan? Vamos a empezar a ver clases y objetos en Processing. Una masa, así, mejor. Pues si no, no, o así. Pues si no, no, de esta forma no ven nada. Bueno, clases y objetos en Processing. Es un tema que está buenísimo. Recién acabo de grabar el videíto. Expliqué todo esto, pero duraba una bocha y la verdad que me parece que tiene que ser algo más cortito. El video sobre clases. ¿Por qué? Porque vamos a usarlas muchísimo y si bien es un tema así súper importante y que tiene cierta complejidad y todo, eh, vamos a empezar a verlo de a poco y vamos a empezar viéndolo desde un acercamiento práctico. Vamos a empezar a crear una clase y listo. Acá en la pantalla yo les estoy mostrando algo que surgió recién y que en gran parte es aleatorio, entonces no me animo a sacarlo porque me gustó mucho. Eh, ¿Qué es esto? Bueno, este es el último programa que habíamos hecho cuando habíamos hecho, a ver, no sé si se acuerdan, esto de acá, el tema de los píxeles, ¿no? De transformar los píxeles con el modo HSB. Habíamos trabajado con la idea de que si yo iba tocando con el mouse, ¿no? Iba recorriendo con el mouse, yo podía transformar esta situación en otra cosa. Acaba de pasar algo, ¿no? ¿Se modificó el programa? ¿O estoy mal? Ah, miren, cambió muchísimo cómo se veía cuando empezamos a hablar en el video. Ahí vuelve más o menos a lo que estaba. Genial. Les decía, este programita lo que hace es cargar una imagen desde el disco rígido y luego yo lo que venía haciendo era trabajando con el mouse, ¿no? Yo si pasaba el mouse por la pantalla lograba modificar un área específica de la imagen. Eso estaba buenísimo, pero cuando empecé a trabajar con clases yo creé una clase que se llama Auto y ahora estoy usando el autito que yo había creado para modificar esto. Bueno, nada, ahora vamos a explicar qué es la clase, qué es el auto y todo esto. Pero quería empezar mostrándoles un programita que trabaja muy bien con el concepto de las clases. Vamos directamente al código. Esta es una clase en Processing. Es una clase muy sencilla que tiene muy poquitos parámetros, perdón, muy poquitos atributos y hay muy poquitos métodos. Pero por si acaso no quedara claro qué son los objetos, qué son los atributos y qué son los métodos, vamos a empezar a explicarlos desde un poquito antes. Bien. Desde mi punto de vista, la clase puede ser entendida desde un par de acercamientos, así hablando como de analogías, ¿no? Una posibilidad es pensarlo como un tipo de dato, ¿no? Como cuando yo declaraba variables del tipo entera, ¿no? Entero era mi tipo de dato. Bueno, pensarlo como que yo estoy declarando un tipo de dato nuevo. Que me va a permitir crear nuevos... nuevas variables. Que en el caso de las clases las vamos a llamar objetos, ¿no? Por ejemplo, acá ven como yo voy a declarar en este programita la clase auto, ¿no? Yo luego la clase auto la voy a usar para declarar mi objeto que se llama mi auto. Yo la voy a poder usar como un tipo de dato, sí, en cierta forma es algo parecido a eso, así que la analogía no está mal. Ahora bien, si intentamos llevar esa analogía para el lado del universo conocido, el real, el tangible, yo diría que la clase es algo parecido a un molde, ¿no? Un molde que me permite crear objetos, con la gran diferencia con el mundo real que el molde siempre es fijo, ¿no? Yo creo un molde y el molde, yo le meto, no sé si es un molde para cerámica, le meto la cerámica dentro y me crea un montón de tazas iguales, ¿no? Supongamos que es un molde para hacer tazas. Y la forma de la taza y todo va a ser siempre igual porque ese molde tiene incluido, digamos, todas las características de tamaño y de formas que tiene de por sí.
En cambio, en el universo de las clases y los objetos dentro de la compu, vamos a tener una posibilidad que está buenísima, que es que la clase, por un lado, defina, ¿no?, la forma, las características de estos objetos, pero que al mismo tiempo tenga la posibilidad de cambiarse un poquito. Que la misma clase eh, genere objetos de múltiples formas. Vamos a llegar a eso. ¿Qué cosas tengo que tener en cuenta yo del objeto que quiero crear al momento de ponerme a pensar cómo voy a declarar la clase, ¿no? La clase es aquello que yo tengo que codificar en el código para yo luego poder crear objetos de esa clase. Es como si yo te dijera, yo tengo que diseñar cómo se va a comportar el tipo de dato para después poder declarar variables de ese tipo de dato. Bueno, es algo similar a eso. Yo tengo que decir cómo va a funcionar la clase, en este caso auto, para yo después poder crear autos de esa clase. Bien. ¿Qué tengo que pensar en relación con eso? Bueno, ¿cuáles son las características y cuáles son los comportamientos de los objetos que quiero declarar? Cuando hablo de características, hablo de las cualidades, ¿no? Algunas cualidades pueden ser, por ejemplo, el color, el tamaño del auto, puede ser la posición en la que va a aparecer en la pantalla, con qué velocidad se mueve, puede ser incluso cosas que no tengan relación con la visualización, ¿no?, del objeto, o con que sean, por ejemplo, podría ser la patente, ¿no?, o podría ser quién es el dueño de ese auto, podría ser la nacionalidad, si es un auto radicado en la Argentina o no, por ejemplo. Eh, Podría ser incluso la marca, o diferentes características de esa que pueden estar incluidas dentro de esta clase. A esas características, que yo las puedo relacionar con el concepto de variables, ¿no?, las voy a llamar atributos. Van a ser los atributos de mi clase. Y luego, otra de las cosas que termina de conformar el modelado de la clase es la idea de los comportamientos que va a tener. Que van a tener cada uno de los objetos de esa clase cuando yo los cree. Van a ser los comportamientos, aquellas acciones, ¿no?, que van a poderse realizar con los objetos. Por ejemplo, yo con el objeto auto lo que voy a poder hacer es decirle que se mueva por la pantalla, o que me imprima el auto por la pantalla, que me lo muestre. También le voy a poder decir que, no sé, le llene el tanque de combustible, ¿no?, o que le cambie las ruedas, o que incluso lo construya, ¿no? Podría ser. Esas acciones que están relacionadas con algún verbo, ¿no?, puntualmente, o con el concepto de funciones que nosotros ya conocíamos, a esos comportamientos dentro del paradigma de clases y objetos, o de programación orientada a objetos, lo vamos a llamar métodos. ¿Está bien? Entonces yo voy a diseñar mi clase en relación con sus atributos y sus métodos. O sea, en relación con sus características y sus comportamientos. Básicamente, cuando yo declaro una clase, voy a declarar una serie de variables y una serie de funciones que van a estar disponibles para mi objeto. ¿Está bien? Pero no las vamos a llamar ni variables ni funciones, porque si no la gente se enoja. Vamos a llamarlas atributos y métodos. Bien, esto que vemos acá en el código es una clase auto que yo acabo de crear, en donde yo declaré algunos atributos, donde le declaré algunos métodos, y le declaré un método muy especial que me va a permitir crear objetos de esa clase. Vamos por el principio, por los atributos, que van a ser los más claros de entender. Antes de... sí, no, está bien. Cuando yo declaro la clase,
que se declara de esta forma, con la palabra clave class, y luego se pone el nombre que yo voy a usar para mi clase. En este caso el nombre es auto. Por convención está bueno que la clase tenga la primera letra mayúscula, pero es algo que es solo una convención. Ojalá se adhieran a ella, pero bueno, no es que... eso, simplemente es una convención. Luego van unas llaves, y todo lo que quede dentro de estas llaves va a ser la definición de la clase. ¿Está bien? Esta definición de la clase, como ven, yo la estoy haciendo en una nueva pestaña. Yo creé acá una pestaña, puedo crearle una nueva. Y lo que representan estas pestañas no es como en otros lenguajes que no sé, por ejemplo en C son... No me acuerdo cuál es el nombre que tiene, pero es un concepto mucho más complejo que en Processing. Acá simplemente es una extensión de este código, ¿no? Este es mi código principal y yo en otro archivo lo continúo. Simplemente lo separo en varios archivos. Entonces yo, si acá declaro de forma global una variable, ¿no? Esa variable va a estar disponible en cualquier otro tab que conforme mi programita. Bien. Entonces, acá simplemente yo separé esta clase para tenerla disponible en este lugar y poder analizar solo la clase por ahora. Bien, ¿qué tiene mi clase? Bueno, mi clase tiene una serie de variables que yo veo acá, que están declaradas como globales, ¿no? Dentro de esta estructura, que es la... como globales, perdón. Sí, que están declaradas dentro de esta estructura. Eso quise decir. Cuando yo declaro cosas dentro de esta estructura, de la estructura de la clase, ¿no? Dentro de estas llaves, y que no forman parte de ninguno de las funciones que yo estoy viendo acá, estas declaraciones son declaraciones de los atributos de la clase. ¿Está bien? De los atributos que va a tener cada objeto que yo declare cuando declare objetos de esa clase. Entonces, yo acá puedo hacer, por ejemplo, el tamaño, ¿no? Yo había dicho que podía llegar a tener un atributo o una característica de tamaño, mi auto. Yo acá lo estoy declarando como del tipo entero, y le estoy diciendo que por default viene cargado con 50. Esto significa que cuando yo creo un auto nuevo, el tamaño va a ser 50 inicialmente. En Processing, tanto los atributos como los métodos van a poderse acceder a todos ellos, van a ser públicos, digamos, para cualquier... desde cualquier lado yo voy a poder acceder a los atributos y cambiarlos, voy a poder acceder a los métodos y ejecutarlos, a menos que yo diga lo contrario. Entonces yo tranquilamente, esto que yo estoy haciendo acá, que es decirle que el tamaño es de 50, ¿50 qué? Bueno, después lo veré, ¿no? En este caso, a ver, banquenme un toque. Acá. Este atributo que yo tengo acá, que es el tamaño, yo lo declaré de 50. ¿Qué 50? Bueno, puntualmente yo voy a usarlo después para imprimir un rectángulo que va a ser como se va a mostrar mi autito, pero bueno, nada, lo que estoy diciendo es que es de 50 y que va a ser ese valor de forma inicial. Tranquilamente después lo voy a poder cambiar, pero bueno, sepan que esta es una forma de declarar un atributo con un valor determinado. También puedo declarar atributos sin decirle qué valor específico van a tomar. Digo, yo quiero que mi auto tenga un color, pero ese color yo no se lo voy a decir. Yo quiero cargarlo al momento de crearlo. Entonces, cuando yo lo declaro, acá no le pongo ningún valor, ni siquiera lo inicializo en color negro, por ejemplo, o color blanco. Simplemente lo dejo así para después poder llenarlo. También tengo variables para las posiciones y para las velocidades. Yo quiero que mi auto se mueva por la pantalla. Así que lo que hice fue crear un método muy especial que se llama igual que la clase, que es el método que me va a permitir crear nuevos objetos de esta clase. Fíjense de la siguiente situación. Cuando yo declaraba una variable entera, yo podía decirle una expresión
Y el lenguaje de programación me reconocía automáticamente que esta expresión es un valor entero. Entonces yo podía inicializar esta variable con una cuentita. Ahora bien, si en esta analogía que estamos haciendo de que nosotros estamos creando un tipo de dato, yo también le tengo que decir cómo van a ser cómo va a ser la expresión por la cual yo puedo inicializar este nuevo auto que yo voy a crear. En este caso, esa expresión va a ser el constructor de mi clase. Puede ser también otra distinta, ¿no? Podría yo declarar una función que sea del tipo auto. Sería como una cosa rara. Pero bueno, nosotros vimos una función que funcionaba así, ¿no? En la clase PayImage, nosotros no necesitamos hacer referencia a la clase para crear nuevas imágenes. Nosotros podemos crear imágenes nuevas diciéndole loadImage, ¿no? Que es la función que me trae la imagen desde el disco rígido y la coloca en el objeto IMG, ¿no? En el objeto image. PayImage. Entonces, bueno, en este caso nosotros estamos declarando un constructor que es el que se va a encargar de devolvernos un nuevo auto. Y como yo quiero poder declarar más de un auto y que los autos se diferencien entre sí, yo lo que le estoy diciendo acá es que va a tener parámetros mi constructor. Al momento de construir el auto, yo le voy a decir con qué color, en qué posiciones y a qué velocidad se va a mover. Esto me va a permitir que estos parámetros se transfieran uno a uno al color, a las posiciones y a la velocidad que yo había declarado como atributos del auto. Entonces, cuando yo creo el objeto, le tengo que pasar cada uno de estos parámetros al constructor. Veámoslo acá. Miren, yo acá estoy haciendo la declaración de un objeto que se llama mi auto. Mi auto es de la clase que yo declaré antes, que es auto. Y le digo que su valor de inicialización es un nuevo auto de la clase auto, ¿no? O sea, un nuevo auto. Y esta palabra, esto que yo estoy poniendo acá, no hace referencia necesariamente a la clase, hace referencia al constructor puntualmente. Entonces yo le tengo que pasar aquellos parámetros que espera el constructor. ¿Ven? El primer parámetro, ¿cuál era? Era un color. Entonces yo acá le paso el color que sale de esta función que se llama color. Luego posiciones y luego velocidad. Entonces cuando yo ejecute el constructor con estos datos, va a aparecer un auto en esta posición con esta velocidad en X, ¿no? Porque esta velocidad en X, el último parámetro es la velocidad en X que se transfiere al parámetro velocidad en X. Y veo también que la velocidad en Y se calcula de forma aleatoria. Yo no se la paso por parámetro. Es una decisión que tomé para mostrar diferentes situaciones. Por ejemplo, una situación puntual es la de que el tamaño es fijo. Para todos los autos, por default es fijo, en 50. Y otro es que para todos los autos la velocidad no se selecciona no se puede establecer a la hora de construir el auto, sino que se decide de forma aleatoria al momento de la construcción del auto. Genial. Yo con esto puedo declarar mi nuevo auto y lo puedo visualizar en la pantalla. Miren esto, voy a hacer lo siguiente. Voy a comentar todo el código que tengo, porque lo único que me interesa ahora es que yo tengo mi auto, ¿no? De la clase auto. No le den bola a todo lo demás, solo es esta línea lo que importa. Y todo lo que está acá, ¿no? Yo qué otras cosas les dije además de que voy a crear el auto. Bueno,
de que lo voy a mostrar y que cuando lo muestre voy a irme a la posición del auto y mostrar un rectángulo del tamaño del auto. Eso es solo eso. Y en la función mover, la verdad que no hice nada que no conozcamos hasta ahora. Le puse la posición, a la posición en X y a la posición en Y, le sumé sus velocidades y tuve en cuenta las posiciones para cambiar la velocidad en el sentido contrario en caso de que se vaya por la pantalla. Para arriba, para abajo, para la derecha o para la izquierda, cambian las velocidades en X o en Y según corresponda. Esto es el rebote, sería, ¿no? El movimiento más el rebote. Si quieren lo podemos observar así. Yo tengo por un lado el movimiento en X, por otro lado el movimiento en Y y por otro lado el rebote en X y el rebote en Y. Bien, cambiándole las posiciones. Esto hay un video específico que lo explica. Entonces yo ahora tengo, además de disponibles el constructor, tengo disponible también un método que se llama mostrar y otro método que se llama mover. Si yo vengo acá a mi código, ahora en el draw, por cada ejecución del draw yo le puedo decir, che, limpiame la pantalla y mové el auto y mostralo. Entonces cuando yo ejecuto esto, obtengo la siguiente situación. Veo mi auto moviéndose con una velocidad bastante grande, ¿no? Está bastante rápido moviéndose. En X y en Y rebotando, porque cuando yo le digo que lo mueva, tiene en cuenta los límites y cambia la velocidad. Perfecto. Entonces este código genera este autito, ¿no? Que se va moviendo por la pantalla. Yo tranquilamente podría decirle que este autito tiene ruedas y que es más copado y todo eso. Pero yo lo que quiero hacer para terminar este primer video sobre clases y objetos es mostrarles una situación distinta que es la que veíamos al principio del video, ¿no? Cuando yo hablo de clases, dice, uy, che, tipo, hacer toda una declaración de una clase ¿para qué? Para mostrar un cuadradito que se mueve, es medio una tontería. Bueno, más o menos. Una de las cosas más importantes de la clase es que yo estoy encapsulando en una sola entidad que es esta clase. Por un lado, información, ¿no? Estoy encapsulando 1, 2, 3, 4, 5, 6 variables. Y por otro lado, estoy encapsulando 3 métodos distintos. Uno que es la forma en que yo lleno esa información, esas 6 variables, por decirlo de alguna forma. Y otro es dos comportamientos específicos. Uno que me permite actualizar las posiciones y las velocidades y otro que me permite visualizarlo. Yo todo esto, una vez que me funcionó mi autito porque yo lo usé para un juego o lo que sea, yo lo puedo usar después para algo totalmente distinto. Por ejemplo, para manejar el mouse en ese programita que teníamos antes que me distorsionaba la imagen. Entonces, si yo ahora sí vuelvo a mi programita, este programita lo que hacía era cargar una imagen, recorrer todos sus píxeles y distorsionar los componentes de color H y B del modo de color HSB. Y normalmente funcionaba con el mouse X, mouse Y. Pero ahí donde decía mouse X, mouse Y, yo ahora le puedo decir, che, no, trabajalo con mi auto en la posición X y mi auto en la posición Y. En vez de yo estar moviendo el mouse para que se genere la distorsión, le puedo decir, che, la distorsión laburala con el mouse, perdón, con el autito. Entonces aquello que yo tenía como movimiento que me generaba nuevas posiciones para mostrar un cuadradito, yo le digo, che, ni me lo muestres el cuadradito, movelo nada más. Entonces ahora mi objeto se transformó en esta otra cosa que va generando unos patrones que si yo los hubiese intentado hacer con el mouse jamás hubiese obtenido esto, ¿no? Como tiene una parte aleatoria, yo si lo ejecuto 2 veces voy a obtener cosas distintas, ¿no? Veo que acá en los lugares donde se superponen muchos círculos se aparecen una especie de patrones floreados, ¿no? Eso yo no lo tenía. Yo esto no lo podía hacer moviendo el mouse. Se genera esta salida del programa gracias a que yo le incluyo en un lugar que estaba destinado al movimiento del mouse, le incluyo la posibilidad de que sea automatizado el movimiento. Automatizado a través de esta clase
que me servía para mover un autito, ahora lo estoy utilizando para mover, bueno, unos parámetros que antes eran controlados por el mouse. Cuando hago eso, empiezan a aparecer comportamientos nuevos en el programa. Por ejemplo, esto, ¿no? Esta aparición de patrones floreados. Antes no la tenía disponible cuando yo movía el mouse. La verdad que están recopados estos patrones, ¿no? Parecen como unas... ¿cómo se llama? Como unas venecitas, como como unos mosaicos, ¿no? Si yo lo quería hacer moviendo el mouse era imposible. Entonces lo que digo es, está bueno, está realmente bueno usar clases, porque de repente y de forma muy sencilla podemos ver cómo funciona esa clase en un ambiente que no teníamos pensado o para el cual no estaba destinada originalmente la clase, ¿se entiende? Esta clase, cuando yo la empecé a diseñar, era un auto nada más, y ahora es un móvil que se mueve por la pantalla y que reemplaza el movimiento del mouse. Está bastante bueno. A partir de ahora yo podría incluir esta clase en todos mis programitas o en todas las cosas que yo había hecho antes con el mouse X, mouse Y, y ver qué pasa, ¿no? Si yo cambio el mouse de forma mecánica, así, ¿no? Como con saltitos incluso, porque yo lo estoy moviendo bastante rápido la pelotita esta. Digo, aparecen comportamientos emergentes, ¿no? Sale un comportamiento nuevo de este programa, que antes me distorsionaba la imagen y era todo súper sacado y no tenía mucha delicadeza. Empiezan a aparecer cierta delicadeza, ¿no? Aparecen estos patrones que son lindos, tan buenos. En un programa que era todo lo contrario. Por empezar a usar esta clase. Así que, bueno, vamos a seguir viendo muchos ejemplos de clases. Vamos a empezar a trabajar a partir de ahora, siempre que podamos, sobre el concepto de clases para poder armarnos una linda librería de clases. Y en breve vamos a empezar a hacer jueguitos, que creo que es parte de estas cosas interesantes que tiene Processing, que podemos llegar a hacer de forma muy rápida un jueguito o así como sencillo. Si es que les interesa eso, si no, también va a haber una serie de videos sobre distorsionar imágenes y demás. Me gusta de este caso que la imagen de fondo sigue estando ahí, ¿no? Si uno achina un poco los ojos, sigue apareciendo esos dos tipitos que tenía, ¿no? Esos dos tipitos que veíamos en el fondo de la pantalla, ¿no? Por acá siguen apareciendo. Así que está bueno. Che, espero que haya quedado claro. El tema de las clases, para explicarlos, para hacer una explicación así medio superficial, medio inicial, es complejo. Así que si tienen cualquier duda, pregúntenmelo ahí en los comentarios del video. Miren cómo cambió, ¿no? El comportamiento del programa. Ahora las florcitas esas medio que desaparecieron un rato y ahora vuelven a aparecer. Me encanta. Es un programa que vos lo dejás corriendo y todo el tiempo aparecen cosas nuevas, ¿no? Miren, incluso la imagen ahora se ve mucho más clara que hace un ratito. Casi que volvió a la imagen original, miren. Es una locura, genial. Bueno, nos vamos con esto. Chau, che.